Estamos conversando en esta entrega muy especial con el doctor Arnel Medina Cuenca, profesor de la Universidad de La Habana, con quien estamos conversando de temas gruesos. Me acompaña Juan Francisco de la Rosa. Arnel, una preocupación en los dominicanos, pero yo pienso que no es solo los dominicanos, también es una interrogante que se plantea a mucha gente. El tema de la revolución cubana sin Fidel. Usted me dirá, bueno, pero tenemos ya 7 años sin Fidel en el poder. Pero Fidel está vivo, Fidel está trazando orientaciones, Fidel escribe sus reflexiones, Fidel de alguna manera puede influir o marcar pauta, porque es un hombre que conserva una lucidez intelectual muy buena. Y ojalá pudiéramos tener a Fidel muchos años con esa lucidez, ojalá. Pero bueno, está Raúl. ¿Cuál es la perspectiva de Cuba, de la revolución cubana y de todo el sistema que han logrado desarrollar, impulsar, institucionalizar en estos más de 50 años de revolución? ¿Cuál será la perspectiva una vez desaparezca físicamente Fidel y que Raúl también ya no esté en el escenario? ¿Cómo ve Arnel la perspectiva del pueblo cubano, de la revolución en esa dirección? Bueno, mira, Alfonso, yo no te voy a negar que pensar en una Cuba sin Fidel para los cubanos también es muy doloroso. Fidel es un líder de alcance universal, no solo para Cuba, no solo para Latinoamérica, sino para el mundo. Bueno, él ha estado, como es conocido, al frente del movimiento de los no alineados, ha estado también en múltiples batallas internacionales. Recordemos sus batallas también en el tema del medio ambiente, en la cumbre de Río, en la cumbre de Durban en Sudáfrica contra el racismo. O sea que donde quiera que ha habido una campaña en favor de los pueblos, en favor de la verdad, él ha estado presente. Pero bueno, la vida es así y como decimos en Cuba, los años no perdonan, lamentablemente. Bueno, él lleva un tiempo con sus dificultades de salud, sigue escribiendo, sigue enviando reflexiones, sigue alertando sobre determinadas situaciones, pero bueno, no está en la dirección del país en este momento, solamente conserva el cargo de diputado a nuestra Asamblea Nacional del Poder Popular. Desde hace mucho tiempo en el país se ha venido pensando en esto y siempre se ha dicho con fuerza que en una Cuba sin Fidel, el Partido Comunista de Cuba, que dirige el país, debe tener un protagonismo muy importante, destacado, para en las nuevas condiciones poder mantener el rumbo que se ha trazado el 6º Congreso de nuestro partido, que como ustedes conocen, se es conocido, aprobó los lineamientos de la política económica y social del partido y la revolución, no solamente del partido, también de la revolución, también de la patria. Fueron discutidos con el pueblo, en los centros de trabajo, en las cuadras, en los barrios, en las comunidades. Y bueno, esa es la línea trazada, y esa línea tiene previsto, hay todo en estos momentos, todo un movimiento de cuadros a los diferentes niveles, de velar porque las personas no estén demasiado tiempo en el cargo, sino que se puedan ir renovando, de manera que se produzca una renovación natural y que con la fuerza del partido y la voluntad fundamental del pueblo de seguir construyendo el socialismo, con independencia de las medidas que se tomen para perfeccionarlo, pues podemos seguir adelante y Cuba puede ser faro y guía para la izquierda latinoamericana y mundial, como hemos sido durante muchos años. Sí, por aquí son muchos temas que concitan la atención de nosotros, porque se advierte además que en ese lapso que ya el comandante lleva fuera de la dirigencia, se han producido muchas situaciones novedosas, como por ejemplo recientemente llegó al país que se han, por ejemplo, liberado una regularidad que tenía que cumplir el cubano para salir de su país. ¿Cómo se valora esta situación allá, que está próximo para enero, creo? Cuando se produzca este fenómeno, ¿no advierten ustedes que puede haber una salida masiva de cubanos? Bueno, el propio Fidel ha dicho que en su concepto de revolución, hace alrededor de 7, 8 años, que revolución es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Y hay situaciones que respondieron a momentos históricos de tensiones muy fuertes en el tema migratorio con los Estados Unidos y que, bueno, repercutieron entonces en toda la sociedad. Y ha llegado el momento, a partir del 14 de enero,
de esto adoptar medidas y realizar cambios importantes. Son cambios importantes, por supuesto. Se eliminan un grupo de trámites que existían desde épocas muy anteriores, de los inicios prácticamente de la revolución. Ya la migración cubana de hoy no es la que se produjo en el 59, ni en los 60, ni tampoco en los 70. Hoy fundamentalmente la inmigración en Cuba responde a problemas económicos. La gente busca otras oportunidades, otros horizontes, y a veces a problemas normales de la familia, de matrimonio con extranjeros, una consecuencia del mundo globalizado. Por tanto, no hay que mantener aquella política que existía hace muchos años, y se han hecho cambios trascendentes en la política migratoria. Pero hay que recordar que la política migratoria y todos los conflictos que hemos tenido con el gobierno de los Estados Unidos por esta causa han sido motivados por medidas que se han tomado desde los Estados Unidos, todas y cada una de ellas encaminadas a propiciar, a favorecer la inmigración ilegal desde Cuba. Cuando un latinoamericano los latinoamericanos tratan de llegar a Estados Unidos a través del río Bravo, los Estados Unidos responden con un muro, responden con medidas estrictas, responden con casa inmigrantes, con organizaciones que yo llamaría criminales que rifle en mano cazan en la frontera a aquellas personas que tratan de llegar al territorio de los Estados Unidos. Sin embargo, cuando llega un cubano lo reciben con fiestas, con aplausos y con muchas facilidades a través de lo que se conoce como la ley de ajuste cubano. Solo hay una ley de ajuste cubano, no hay una ley de ajuste dominicano, ni hay una ley de ajuste venezolano, ni hay una ley de ajuste colombiano, ni brasileño. No, ley de ajuste cubano, que facilita, que propicia que la persona cuando llegue allí tenga todas las facilidades. Pies secos, pies mojados. Si logra pisar tierra, se queda. Si no logra pisar tierra y son detenidos por un guardacosta, los regresan a Cuba en virtud de los acuerdos. Pero es que se han cometido muchos hechos en contra del pueblo cubano. Año 62, una propaganda horrenda en los cuales lamentablemente se vio involucrada la Iglesia Católica, porque según toda esta propaganda, los niños cubanos iban a ser enviados a Rusia, se les iba a quitar a la Unión Soviética, se les iba a quitar la patria potestad, etcétera, y todo un puente aéreo para enviarlos hacia los Estados Unidos rápidamente, después ir a la familia. Pero tenían que irse los niños primero para evitar que el gobierno los enviara hacia la Unión Soviética. ¿Qué pasó? Esta operación se conoció como la operación Peter Pan, que años después, en la administración Nixon, se suspendió el puente aéreo, se suspendieron los vuelos, se suspendieron las visas para viajar a los Estados Unidos desde Cuba, y la gran mayoría de esos niños quedaron en el territorio de los Estados Unidos, algunos con familiares y otros hasta en reformatorios los enviaron, porque después no sabían qué hacer con ellos y no tenían dónde enviarlos. Un acto verdaderamente criminal. Después, hubo 3 oleadas migratorias, son muy conocidas en Cuba: 1962, Puerto de Camarioca; 1980, Puerto del Mariel; y la crisis de los Barcelos del 94. Todas ellas obligaron a las administraciones norteamericanas a llegar a acuerdos migratorios en alguna medida. En el último acuerdo, firmado con la administración Clinton, estaba claro que el gobierno iba a revisar la ley de ajuste cubano. No han hecho nada. Todo lo contrario. Ahorita Alfonso hablaba de la operación Milagro, de operar de la vista ya más de 1 millón de latinoamericanos que no tienen esperanza ni dinero para recuperar su visión, con padecimientos que fácilmente con un procedimiento quirúrgico que hoy en la actualidad es muy sencillo, podían recuperarla. Primero comenzaron ahí los aviones de Venezuela, de Bolivia, de otros países hacia Cuba, y se operaban en Cuba. Después se llevaron estos centros médicos oftalmológicos hacia esos países, y bueno, se le han buscado todas las variantes posibles para países que no son del ALBA también, que participan en estos proyectos: Perú, Ecuador, antes de estar en el ALBA. Yo personalmente en Bolivia he participado en comunidades que han sido beneficiadas con estos proyectos, comunidades bolivianas y también peruanas de la frontera han estado siempre muy agradecidos. Y bueno, unido a esto, toda la operación que se desarrolla a través del ALBA en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador y en otros países que no son del ALBA, como Guatemala, que en una oportunidad por un producto de un ciclón enviamos un grupito de médicos allí, se han quedado, y más bien la brigada médica se ha incrementado. Hasta en Honduras hay médicos cubanos también gratuitamente ofertándole salud a esos pueblos. Que ha hecho la administración Bush y la administración Obama lo ha mantenido también, pues darle grandes facilidades a los médicos, a un médico nuestro que deserte o un estomatólogo,
para que puedan llegar rápidamente al territorio de los Estados Unidos. Y las medidas de beneficio una vez estar allí y las ayudas que reciben son superiores a las que le dan al que sencillamente llega en una lancha regando su vida. Es un plan macabro destinado a dejarlos sin médicos. Para que la conciencia de nuestros médicos, de nuestros trabajadores de la salud está muy por encima de eso. Y bueno, entonces en este contexto es que el país ha decidido hacer un cambio en su política migratoria hacia lo interno. Es algo que se había planteado por la población en muchas asambleas, en el debate precisamente de los lineamientos del Congreso, aprobados por el sexto Congreso del partido. Y bueno, hoy tiene una respuesta, no va a provocar ninguna oleada migratoria, ni mucho menos, porque los Estados Unidos siguen, y lamentablemente todo indica que van a seguir, aunque Obama gane las elecciones, con esta política de la ley de ajuste cubano y de la política de pie seco y de pies mojados. Es decir, ellos están comprometidos a dar hasta 20.000 visas, no siempre dan las 20.000 visas, incumplen con esta cifra, o sea, 20.000 visas anuales, y esa es la posibilidad que tienen de entrar a Estados Unidos, porque bueno, el hecho de que en Cuba todo el que desee tener su pasaporte lo pueda tener, que no se requiera carta de invitación y demás, no significa que el gobierno de Estados Unidos va a permitir al que quiera emigrar hacia los Estados Unidos, le va a permitir que lo haga libremente. Seguirán los mismos métodos de sorteo, de otorgamiento de visa, de reunificación familiar, los que existen hasta ahora. Y bueno, el que llega de Cuba a Estados Unidos a través del mar, arriesgando su vida o por otra vía, recibe automáticamente los beneficios de la ley de ajuste cubano. Pero si la persona viaja a otro país, entonces para ir a Estados Unidos no tiene ninguna posibilidad, salvo que sea un médico que ha abandonado su misión en Venezuela o en Bolivia o en el lugar donde esté, que entonces sí se le dan todas las facilidades. Arnel, revolución es cambio, y cambio es modificación de conducta, de normas, de reglamentos, de disposiciones. Cuba inicia reformas después de muchos años de no meterse en un plan de reforma. Aquí están planteadas las reformas migratorias, pero vienen las reformas económicas, que ya hay un proceso en marcha. Y reformas económicas o cambios en la dinámica económica obliga o conlleva cambios en otras áreas. Las reformas económicas van a plantear cambios en la estructura jurídica. Habrá modificación en la seguridad social, porque al empezar una modalidad de empresa privada, de personas que pueden contratar a 1, 2, 3, 5, 8, 10 trabajadores, implica que hay un cambio en la dinámica y en la relación empleador-empleado, trabajador-patrono. Habrán cambios consecutivos, habrá cambios permanentes. ¿Qué está esperando Cuba en relación a estos cambios? Debe prepararse para cambios en cadena. ¿Cuál es la perspectiva y la posibilidad de que estos cambios no traigan un desbordamiento social, político y hasta económico? Bueno, mira, el hecho de que todo lo que después se recogió en los lineamientos se discutiera con el pueblo, se discutiera en las comunidades, con los trabajadores en los centros laborales, pues le aportó mucho también. Y estas preocupaciones que tú tienes han surgido también y existen en nuestro país. Por eso se dice que se avanza sin prisa, pero sin pausa. Unas palabras del presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Raúl Castro Ruz, en la Asamblea Nacional en reiteradas oportunidades. Hay toda una comisión de implementación de estos lineamientos. No son cambios a lo loco, no son cambios que no están bien pensados. Se buscan sus consecuencias, qué puede pasar, qué medidas se pueden tomar, pero también te puedo garantizar que hay una voluntad política de llevar estos cambios adelante. Es una necesidad de nuestra economía, es una necesidad del desarrollo actual de la revolución. El Estado tiene que concentrarse en las actividades más importantes, en la educación, en la salud, en las grandes producciones, en la gran industria, en el deporte, en la defensa, que no la podemos descuidar, en la seguridad ciudadana, en ese orden interior que tiene nuestro país, en que nuestros niños están jugando en la calle y no hay que preocuparse, porque en Cuba
después del triunfo de la revolución no se ha producido nunca un secuestro de un ser humano, ni se le ha exigido un rescate por su vida. Esa garantía que existe, yo les decía a algunos compañeros dominicanos, medio en serio, medio en broma el otro día, que Cuba es el único país del mundo donde los diplomáticos de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana se pasean por el malecón habanero y por otras calles en bicicleta. Es impensable que un diplomático norteamericano en cualquier país ande en bicicleta por la calle. Andan y en carros y generalmente protegidos. Y cuando usted pasa por la embajada americana, que dice, esa es la embajada americana, en cualquiera de nuestras capitales latinoamericanas, lo primero que llama la atención son las alambradas y la gran cantidad de guardias que la están cuidando. Es decir, que esas proyecciones las mantenemos. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Cuáles van a ser los resultados? Adivino, yo sí no soy. Yo lo que sí comparto el optimismo de que eso va a ir hacia adelante y de que el rumbo socialista de la revolución cubana no se va a cambiar. Porque el hecho de que existan estos empleadores que tú nos explicas, pero generalmente son actividades de comercio minorista, de venta de alimentos, de pequeñas producciones, y en el caso de la agricultura, pues bueno, tienen un poco más de extensión. Se han tomado nuevas medidas recientemente, en los últimos días, para fortalecer las unidades básicas de producción cooperativa, convertirlas en verdaderas cooperativas, porque eran cooperativas de nombre, pero en la práctica, a la hora de desenvolverse, las antiguas empresas que las dirigían pues mantenían demasiado control sobre ellas. Siempre han existido las cooperativas de producción agropecuaria, siempre ha existido la pequeña propiedad sobre la tierra, hasta 5 caballerías, hasta 63 hectáreas. Y bueno, en los últimos 4 o 5 años, pues hay todo un proceso de entrega de tierras a los campesinos o a personas que quieran dedicarse al cultivo de la tierra. Primero se le da una hectárea y después, si logran buenos resultados, se amplía la producción, si mantienen la mantienen en explotación, pues se le puede incrementar hasta 5 caballerías, que ya es una extensión importante, o sea, hasta 63 hectáreas. Por tanto, no hay nada concluido. Estas mismas preocupaciones que tú tienes las tenemos nosotros con los trabajadores, cómo operan los derechos de un trabajador que no es ya del Estado, que es un trabajador de otra persona, que a la vez también es trabajador por cuenta propia. Bueno, en estos momentos se está modificando el Código de Trabajo y hay todo un estudio sobre eso. De momento te digo que ya con las normas actuales la seguridad social está garantizada de esa persona, porque para poderse contratar como trabajador por cuenta propia tiene que hacer su aporte a la seguridad social. En materia de impuestos también hay modificaciones importantes. Se acaba de aprobar una nueva ley que también estimula la producción agropecuaria, estimula la producción cooperativa. Solamente en estos momentos existen en Cuba cooperativas sobre la tierra en el sector agropecuario, como decimos nosotros, pero también ya se prevé y está en estudio para que salga próximamente un nuevo decreto ley que autoriza también las cooperativas en otros sectores. Y también creo que eso va a ser importante para el desarrollo del país, pero siempre partiendo del criterio de que la base económica fundamental del socialismo está en la propiedad estatal sobre los medios de producción, que ahora la va a compartir más ampliamente con otras formas de producción. Se han dado datos, se habla de que en los próximos 3 o 4 años se aspira que alrededor del 45% de los trabajadores sean trabajadores del llamado sector no estatal de la economía. Usted ha tocado un aspecto muy interesante y que a nosotros en este momento nos tiene aterrorizado como país, lo que tiene que ver con el sicariato, con el asalto. Digamos que en la República Dominicana este es un fenómeno reciente que va en aumento, pero al usted decir que la posibilidad en Cuba esto no tiene mucha proyección, nos ocurre preguntarle, allá no hay droga, no se trafica, no hay traficante, porque aquí una cosa está muy ligada con la otra. Usted nos dice que prácticamente en Cuba se vive una paz bastante proyectada. Aquí no podríamos andar así con la facilidad que usted ha explicado en Cuba. Sí, en Cuba hay pequeño consumo de droga, muy limitado y muy combatido por las autoridades y por la sociedad también. Porque nosotros pensamos que la batalla contra la droga no se gana con exceso de represión y mucho menos con unas corrientes que andan por ahí, que han llegado hasta ciertos presidentes a plantearlo en cumbres iberoamericanas,
con la despenalización y la legalización de la droga como si fuera una botella de ron, con poder comprar un kilo de marihuana en una tienda, ¿no? o de cocaína. No, ese no es el tema. El tema es, al que la consume no se le reprime, se le trata, se le da un tratamiento con las instituciones de salud pública, y al que lo trafica se le lleva a los tribunales y se le sanciona. Y las sanciones por tráfico de droga en Cuba son severas. En Cuba no hay laboratorios que producen cocaína, ni mucho menos nada de eso. Siempre existió una pequeña producción de marihuana, pero muy pequeña y prácticamente eliminada en estos momentos, muy mínima. Pero tenemos la desgracia de que por estar en la llave del Golfo, fundamentalmente desde Colombia, bombardean avionetas en el mar con pacas de cocaína. Estas pacas de cocaína son recogidas por lanchas rápidas y llevadas hacia el territorio del país mayor consumidor de droga del mundo, que es Estados Unidos. A propósito, ¿tú conoces algún narcotraficante famoso que tenga apellido en inglés? No. Todos son Noriega, Suárez, Escobar, etcétera. Todos los apellidos son en español. Y está demostrado que las grandes ganancias de la droga por el consumo que reporta el consumo de droga, que es el segundo negocio más lucrativo del mundo después del tráfico de armas, y le sigue el tráfico de personas. Todas esas personas son con apellidos en español, porque en Estados Unidos, que es donde se gana enormes sumas de dinero producto del tráfico de drogas, no ocurre esto. Bueno, volviendo a Cuba, que es el tema que nos interesa, hay todo un movimiento para que estas pacas de cocaína, que con alguna frecuencia llegan a nuestros territorios, sean recogidas y destruidas por las autoridades. El pueblo espontáneamente las entrega. Se han dado casos muy aislados en que con el incremento del turismo, etcétera, no las han entregado y han tratado de comercializarlas. Y también en Cuba se es muy riguroso con las llamadas mulas, que tratan de utilizar el territorio nacional de tránsito para llevar la droga fundamentalmente hacia Europa. Casos aislados de pequeño comercio de droga en Cuba han sido reprimidos severamente, han sido detectados. En Cuba hay línea antidroga y todo. La persona puede llamar, puede plantear cualquier situación, realizar, pedir ayuda, sobre todo lo que hacen, pedir ayuda cuando un hijo se le ha vuelto drogadicto, no saben qué hacer. Pasa todo lo que pasa en cualquier país del mundo, le comienzan robando los bienes a la casa, el dinero a la familia para comprar la droga. Insisto, son casos muy aislados, pero casos que han existido. Y hace 3, 4 años lograron levantar un poquito. Hoy se ha bajado a un nivel ya mínimo y el combate fundamental se está librando con la familia, en las comunidades y fundamentalmente en la escuela. Arnel, miren, en el caso de los Estados Unidos, los bancos norteamericanos mueven al año $800.000 millones por concepto del narcotráfico, del lavado de activos. Así que a la sociedad norteamericana, no a la sociedad, al gobierno norteamericano y a los que mandan en Estados Unidos, no le conviene ni le interesa combatir realmente el tema del narcotráfico. Lo demás es una pantalla lo que hacen por aquí. Pero bien, hay una preocupación, Arnel, y una pregunta, un planteamiento, una interrogante a usted. Cuba es una sociedad altamente educada, con una población que no tiene analfabeto, que la educación superior es gratuita, que la educación media, primaria, todo el sistema educativo es gratuito. Y quizás un dilema para Cuba ha sido el desarrollo de la educación, porque se ha llevado a que mucha gente haya abandonado el campo, porque se ha ido preparando. Ahora, ¿cómo hablar de la educación hoy sin el acceso a la información de calidad? Sin la posibilidad de discriminar información o de buscar información. Los medios de comunicación en Cuba, periódicos, radio, televisión, en manos del Estado. El tema de la Internet, con algunas limitaciones o con severas limitaciones. ¿Cuál es el tratamiento que Cuba está discutiendo en este momento en relación a los medios de información? Que la población pueda tener acceso
a la información libre y abiertamente, porque con una población altamente educada, altamente preparada, se supone que el acceso a la información diversa, variada, actualizada, es fundamental para continuar en este proceso de elevación de la calidad profesional e intelectual. Bueno, como tú conoces, porque has tenido la oportunidad de estar en Cuba varias veces, el pueblo cubano es un pueblo culto, un pueblo instruido. No hay ningún temor a que pueda valorar todas las fuentes de información y sacar sus propias conclusiones. Y si no ha habido mayor resultado en esto, sobre todo en el acceso a Internet, se debe precisamente también al tema del bloqueo que no nos impide el libre acceso. El acceso que hay en Cuba es lento, caro, muy caro, le cuesta al país poderlo dar. Y bueno, pero se hacen esfuerzos también para poderlo ampliar y para lograr mayor información. Mientras tanto, nuestros medios están en un proceso constante de transformación. Si tú entras a Cuba Debate, te ves que ya hay prensa interactiva, que la gente puede dar sus opiniones, que las opiniones que dan libremente se consignan ahí, que no todas son favorables, que hay opiniones, por cierto, muy críticas sobre la actuación de determinados medios, etcétera. Si lees también el periódico Granma de los viernes, la gente escribe libremente y manda muchas informaciones, denuncia hechos y proyecta también cómo cada cubano aspira a que sea nuestra sociedad en el futuro. Arnel, nosotros hemos oído críticos de Cuba que dicen que Cuba viene siendo como un país castrado, donde no hay derecho a la disensión. Bueno, mira, si eso pasara en Cuba, ya los cubanos hubiéramos hecho otra revolución. Eso no ocurre. En Cuba hay muchas posibilidades de las personas de dar sus opiniones, de decirlas, e inclusive, si tú te lees las últimas intervenciones del presidente Raúl, del primer vicepresidente de los consejos de Estado y de ministros, hay un llamado al pueblo y a las instituciones a plantear las cosas, a plantear los problemas, y un llamado a las instituciones del Estado y del partido a darles respuesta, no solamente a escucharlos, sino también a responderle y a brindarle sus argumentos cuando no sea posible aplicar las cuestiones que plantean los ciudadanos. Bueno, amigos y amigas, el tiempo en televisión es implacable y dice Rafael Charjú Mejía que nos doblega. El tiempo se nos vino encima en esta interesantísima conversación con el doctor Arnel Medina Cuenca, a quien le agradecemos infinitamente que haya accedido a sostener con nosotros esta conversación así, con toda la libertad, con toda la franqueza de los temas que nos interesan a nosotros, pero sobre todo que le interesan a la población. En este caso, Juan Francisco y Alfonso Torres se han puesto en el lugar de la población, requiriendo un poco lo que a la población le preocupa, le interesa, o lo que son sus interrogantes para planteársela a Arnel, y quien con toda libertad y autoridad la ha respondido. Así es que, Arnel, muchas gracias. Juan Francisco, muchas gracias. Y a ustedes siempre las bendiciones por estar siempre con nosotros. Y será hasta una próxima entrega de Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria. Bendiciones.